Muy bien. Sebastián Zavala nos va a hablar hoy. El título de su ponencia se llama Desarrollando tu primer podcast. Sebastián nació en Lima. Él es bastante joven, en el año 1990. Estudió la primaria y secundaria en el Markham y también dice, estudió su maestría de artes en dirección de cine en Medfield School en Londres y su bachillerato en comunicación audiovisual en la Católica del Perú. Es miembro de APRESI, que es la Asociación de Prensa Cinematográfica, y de la OFCS. También, entre las cosas que podemos resaltar de Sebastián, él es crítico de cine aprobado por, tengo un pésimo inglés, así que ustedes perdonarán, pero dice acá, perdón, Sebastián, a ver si me puedes ayudar. Y bueno, y es cofundador y editor de fotografía calato.com y noesenserie.com. Bueno, y algunas otras cosas más que por lo que estoy viendo acá en su hoja de vida. Además, ocasionalmente colabora con textos en inglés para la web canadiense de cine y formó parte del staff de prensa del 18 Festival de Cine de Lima. Actualmente está encargado de la distribución de 2 cortometrajes de ficción que dirigió en Londres, Flickr, escrito por Sebastián, Rambla Vidal en España, y bueno, y el otro no, y dice acá LS Onetation, escrito por Briony McMahon del Reino Unido. Perdonen el inglés, chicos. Entonces, bueno, les quiero dejar ahora con Sebastián, sin antes recordarles de que mantengan sus micros apagados. Sebastián, te cedo la palabra. Perfecto, muchas gracias. Antes de, de empezar, necesitaría que me des el permiso para poder compartir pantalla, porfa, para poder enseñar la presentación, si es posible. Ya está. Muchas gracias. A ver, veamos. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Somos casi 40 personas, lo cual es increíble. De hecho, hay harto interés por saber cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla un podcast, lo cual está bacán, obviamente. Y sí, precisamente de eso se trata este webinar, pues, ¿no? Como están empezando a decir un poquito al inicio, de hashtag YouTube en futuro, desarrollando tu primer podcast. Entonces, sí, es básicamente eso. La idea de este webinar básicamente es ver, bueno, en pocas palabras, qué elementos y qué consideraciones hay que tener en cuenta para poder hacer un primer podcast. Obviamente depende de qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, qué temas quieren realizar y todo eso. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero creo que también la idea un poquito es desmitificar qué tan difícil o qué tan fácil puede ser, porque dentro de todo no es tan complicado. Esa es una de las bellezas del Internet, que todo como que, digamos que muchas cosas a las cuales un montón de gente no tiene acceso antes, ahora son más fáciles de acceder. Antes no cualquiera podía tener un programa que es básicamente un programa de radio, una transmisión en vivo. Ahora cualquiera que tenga el equipo adecuado y que pueda utilizar los programas adecuados puede hacerlo. Básicamente cualquiera, pues, ¿no? Entonces, la idea básicamente es demostrar eso. A ver, sigamos. Uy. A ver, genial. Ya, perfecto. Entonces, la idea obviamente es empezar viendo qué es un podcast. Un montón de gente escucha el término como es una palabra en inglés, de repente no nos dice mucho a la mayor parte de gente. Uno escucha radio, escucha televisión, escucha internet, escucha videojuegos, cualquier tipo de medio, cine, y sabe inmediatamente lo que es. Muchas veces que la palabra podcast no te dice mucho lo que es, pero en pocas palabras es un programa en formato de audio, al igual que la radio, pero para internet, ¿no? En formato streaming, es decir, puede ser en vivo usualmente. Obviamente se puede descargar, la mayor parte
digamos, de programas de podcast pueden ser descargados para que uno los pueda escuchar posteriormente, o si es que no tiene una conexión activa en Internet, pero generalmente uno los escucha nuevamente a través del streaming, si es que uno tiene Internet activo en ese momento, pues, ¿no? Uno se puede suscribir a un programa de podcast a través de diferentes servicios. Los más comunes son Apple Podcasts o Spotify, que los puedes encontrar muy fácilmente en Google. Los puedes utilizar a través de tus exploradores como Google, o si quieres también te puedes descargar las aplicaciones, ya sea para tu computadora o para tu smartphone o tablet o lo que sea que tengas, Apple Podcasts, Spotify, etc. Y usualmente están divididos en episodios, pues, ¿no? Puede involucrar a una o más personas hablando sobre un tema en particular. Usualmente un podcast no es solamente gente hablando lo que se les ocurra, sino que normalmente tienen tocan temas en particular, o relacionados a algún tipo de, puede ser a medios, a temas de la vida real, política, arte, cultura, música, cine, televisión, en realidad lo que quieran, pues, ¿no? O sea, siempre están enfocados a un público muy específico, ¿no? Y obviamente pueden ser en cualquier idioma, obviamente, si lo vas a hacer en Perú, va a ser en español, es lo más probable, y curiosamente, y es algo de lo que me enteré hace relativamente poco, es que la palabra podcast es una unión de dos palabras que son iPod y broadcast. Broadcast significa transmisión, lo cual quiere decir que evidentemente los podcasts empezaron con los famosos iPod, ya que nadie tiene, ¿no? La mayor parte de la gente ha reemplazado los iPods que tenía, que eran estos aparatitos para escuchar música, y en este caso obviamente transmisiones en vivo, ya por smartphones de diferentes marcas, usualmente Samsung o iPhone o lo que sea, pues, ¿no? Pero sí, se podría decir que el podcast tal y como lo conocemos ahora fue iniciado por el iPod de Apple. Así que Apple parece que inició todo este fenómeno, ¿no? Y de hecho se nota en el nombre del medio, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿por qué hacer un podcast? Obviamente, si es que uno quiere hacer un podcast, tiene que tener algún tipo de objetivo o idea específica, si no va a ser un poquito difícil hacerlo, pues, ¿no? Entonces, tienes que tener algo nuevo que decir o algo muy propio que decir, un tema que te apasione. Si le vas a dedicar muchas horas de tu vida a un podcast, tiene que ser algo que realmente te guste, porque si no, al quinto, sexto, séptimo episodio te vas a cansar y no vas a querer seguir. Y lo que hace exitoso un podcast, como cualquier otro programa serial, o sea, que se lleva a cabo de manera serializada una otra vez, es que tiene que haber continuidad, pues, ¿no? Entonces, si es que de pronto dejas de hacerlo, te aburres o te cansas, bien difícil que la gente siga escuchándote, pues, ¿no? Porque ellos tienen que estar totalmente seguros de que siempre van a poder escuchar este programa con cierta frecuencia, pues, ¿no? Tienes que pensar si es que lo vas a hacer como hobby o de manera profesional. Hay gente que puede ganar a través de los podcasts, no son la mayoría, desgraciadamente. Y al igual que los youtubers, la mayor parte de gente que hace videos para YouTube no gana plata con eso, pero hay gente que sí le va muy bien y puede hacer dinero con eso, así que es una posibilidad. Puedes obviamente ampliar tu marca con esto. Hay podcasts que están relacionados a marcas o a empresas o a figuras públicas. Por ejemplo, hay cineastas que hacen podcasts de cine, y evidentemente eso hace que sean más famosos en el círculo de esa industria, y eso le puede traer más oportunidades de trabajo. O nuevamente lo puedes hacer como marca, o lo puedes hacer solamente como tú como individuo para que te vayas haciendo más conocido como persona, que también puede suceder, pues, ¿no? Hay gente que de repente antes no era tan famosa y gracias a ciertos podcasts en los que se involucran ahora son más conocidos, pues, ¿no? También tienes que pensar si lo vas a hacer solo o con más personas. Eso lo vamos a ver en un rato también. O de repente lo quieres hacer simplemente porque te quieres divertir y porque te parece algo divertido, que también es válido, pues, ¿no? Uno no puede vivir únicamente el trabajo. Entonces, si puedes tener algún tipo de hobby y algo que quieres hacer únicamente porque te divierte, todo bien. Solamente tienes que pensar en que tienes que darle, digamos, dedicarle la cantidad de tiempo adecuada, considerando que es algo que probablemente no te va a dar dinero. Bueno, entonces tampoco te vas a matar, no sé, 20 horas a la semana trabajando en esto, si es que no lo vas a hacer pensando en que de repente te podría dar dinero, pues, ¿no? Como decía, todo motivo es válido, simplemente hay que tenerlo muy claro para poder saber cómo desarrollar el podcast, porque si no tienes en claro por qué lo estás haciendo, va a ser un poquito difícil de ahí como que pensar bien en cómo hacerlo, pues, ¿no? Hay que pensar en el público objetivo, definitivamente. ¿A quién está dirigido tu programa? ¿Quién crees que va a escuchar tu programa?
Para mí al menos me ayuda mucho pensar en una persona en particular a la hora de grabar tu podcast. Es algo así como el consumidor ideal, pues, ¿no? Tener en cuenta cuál es su edad, cuál es su sexo, cuál es su idioma, cuáles son sus intereses, si es para gente profesional o para un público casual, por eso eso también puede afectar la manera en que hablas, pues, ¿no? Para un público más profesional, de repente, dependiendo del tema, pero puedes empezar a utilizar términos más técnicos o asumir que la gente ya sabe un poco de lo que estás hablando. Si es para un público más casual, entonces lo que puedes asumir es que la gente no sabe nada del tema, entonces empiezas a hablar un poquito desde cero y explicarle desde de cero cómo es que funcionan las cosas. Pero yo creo que al final del día es imposible desarrollar un contenido que sea para todo el mundo, pues, ¿no? O sea, nomás en mi casa, las cosas que a mí me interesan no le interesan a mi mamá, y viceversa, o a mi novia, o a mi papá, o a quien sea, pues, ¿no? A mi sobrino. Entonces, siempre yo creo que es mejor atacar a un público bien específico. Mientras más específico seas, mejor, porque siempre vas a encontrar un público que le va a interesar específicamente eso de lo que estás hablando, pues, ¿no? Si tratas de apelar a todo el mundo, darle uso a todo el mundo, al final no les da gusto a nadie, pues, ¿no? Porque vas a tocarlo de manera muy superficial. Entonces, si es que puedes tocar un tema o un interés muy, muy específico, yo creo que es mejor. Lo cual obviamente nos lleva al tema, pues, ¿no? Nuevamente, tiene que ser un tema que te apasione, un tema del que sepas bastante o del que puedas investigar bastante en todo caso, porque si es que no sabes lo que estás hablando, se va a notar, eso es algo normal. Obviamente, si van a haber más de una persona o dos personas o lo que sea hablando en el podcast, tiene que ser algo que les interese a ambos, que ambos estén dispuestos a dedicarle mucho tiempo, porque si no, se va a notar también la diferencia, pues no va a haber alguien que va a estar súper interesado y le va a dedicar harta chamba a esto, mientras que la otra persona no tanto. Pues no es como cuando uno hace proyectos grupales en el colegio o en la universidad y hay gente que le mete todas las ganas del mundo y hay gente que no hace nada y al final solo ponen su nombre. Es lo mismo, pues, ¿no? La idea es que no haya nadie que solo ponga su nombre. Todos tienen que trabajar por igual. Si es que va a haber más de una persona en el proyecto, ¿no? Tiene que ser algo que sea divertido para todos los que están trabajando en podcast, así también lo más probable es que va a ser más divertido para el público. Y nuevamente, pues, ¿no? Si es que es un tema muy general, también es muy probable que ya exista un podcast sobre esto. O sea, obviamente el podcast es mucho más moderno que el programa de radio, pero ya tiene una buena cantidad de años, nuevamente desde la época de los iPods, que ya acabó. Así que sobre temas generales ya tenemos bastante. Muy posiblemente la mayor parte sean en inglés, pero igual, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si quieres hacer un podcast sobre películas, que no sea solamente sobre películas, sino puedes hacer sobre cine clásico de terror, sobre sus actores, sobre cómo se hicieron las películas, no sé, ahondando un poquito más en algo más específico, nuevamente con tal de que el tema te interese, pues, ¿no? Ahí está el formato. Una vez que ya pensaste en por qué quieres hacer esto y sobre qué quieres hablar, tienes que pensar en cómo lo vas a hacer. Eso es muy importante, porque existen diferentes formatos para podcasts y tienes que elegir el que sea mejor para tu tema o el con el que te sientas más cómodo, pues, ¿no? Entonces puede ser un formato tipo entrevista, en donde el presentador principal del podcast, que probablemente seas tú, el creador del podcast, va a entrevistar a una o más personas que de repente sean expertas o estén muy interesadas en los temas de lo que uno está hablando. También puede ser un monólogo, que es una sola persona hablando sobre el tema en cada episodio, que creo que es un poquito como lo que estoy haciendo yo, que estoy hablando yo solo y asumo que me están escuchando, espero que sea el caso, entonces puede ser algo así también. Pueden ser múltiples presentadores, dos o más presentadores hablando sobre el tema, que de hecho la mayor parte de podcasts en los que he participado o que he escuchado son así. Hasta ahora nunca he hecho uno donde sea yo solo. De hecho, yo estoy preparando uno con un amigo sobre videojuegos y estamos pensando específicamente en qué tema relacionado a los videojuegos va a ser, pero vamos a hacer dos personas, por ejemplo, entonces tampoco voy a ser yo solo. Este, También puede ser un podcast narrativo en donde se está contando una historia. Yo escucho un par, por ejemplo, en donde uno de ellos te cuentan un poquito como que historias de crímenes, que no es el podcast más, digamos, más feliz del mundo, pero es interesante por cómo analizan estos crímenes. Entonces te cuentan las historias de cómo se llevaron a cabo, la investigación que hubo después, entonces medio que te están narrando algo, pues, ¿no? Ese es uno de los que escucho, por ejemplo. O también puede ser un podcast mixto, que no tiene nada de malo, en donde puede ir variando el formato en cada episodio dependiendo del tema que uno esté tocando, pues, ¿no? Entonces ya dependerá de cada uno. Pero esos son un poquito los formatos que existen, pues, ¿no?
una vez que uno elige, que ya sabe por qué lo está haciendo, ya sabe de qué va a hablar, y ya sabe en qué formato lo va a hacer, hay una etapa de investigación y de guionización, pues, ¿no? Esto es muy importante, siempre investiga antes de grabar. Me ha pasado antes en donde de repente no he hecho la cantidad de investigación correcta, porque todo el mundo empieza de alguna manera y no todos sabemos todo desde un inicio. Y alguien me dijo como que, oh, te has equivocado. Y yo, "Uf, tienes razón, lo siento". Entonces, obviamente siempre hay la posibilidad de que uno cometa errores porque somos humanos, pero sí es que puedes tratar de minimizar eso investigando bien tu tema, asegurándote de no estar difundiendo noticias falsas o datos falsos o hechos que no ocurrieron de esa manera, mejor, pues, ¿no? Entonces, tratar de hacer una buena investigación antes de hablar sobre tu tema siempre es bueno, porque es bien difícil que tú sepas todo sin haber leído o visto nada antes, pues, ¿no? Porque todo podcast requiere de un tiempo de preparación. Tienes que investigar el tema, tienes que investigar la historia que estás contando, por ejemplo. Si es una entrevista, y esto es algo muy básico de periodismo, lee o mira videos sobre la persona que vas a entrevistar, porque tienes que saber a quién estás entrevistando, tienes que saber un poquito sobre él o ella, a qué se dedica, qué intereses tiene, etc., porque si no se va a notar, vas a estar en el lunes paita. Si hay fechas o nombres o lugares importantes, es bueno memorizarlos también para que estés un poquito ahí, nuevamente para que sepas, pues, ¿no? De lo que estás hablando. Y por más de que el podcast no tenga un guión per se, igual siempre es importante prepararte porque no quieres verte como un improvisado o una improvisada, pues, ¿no? Por más de que de repente sepas bastante del tema, por ahí que hubieras podido como que, digamos, contribuir con algo un poquito más específico. Entonces, y muchas veces también uno encuentra cosas que no sabía antes a la hora de investigar, o cosas que pueden cambiar incluso la manera en que estás contando la historia, o la manera en que te estás acercando al tema. Entonces, definitivamente es muy importante, pues, ¿no? No puedes simplemente lanzarte así nomás y ver qué pasa. Tienes que prepararte, pues, ¿no? Obviamente, sí, o sea, puede ser necesario también escribir un guión tal cual, especialmente si es un monólogo. Bueno, yo no tengo un guión ahorita porque esto es una presentación, es otra cosa, pero de repente sí es útil, ¿no? De repente para ciertas personas tener, apuntar y escribir específicamente qué es lo que va a decir o cómo lo va a decir, o también puedes tener una pauta, que es un poquito lo que me enseñaba en clase de radio cuando estaba en la universidad. En esa época los podcasts todavía no estaban de moda. Me imagino que ahora enseñarán talleres de podcast, si no hablaré seriamente con la católica. Pero lo que te dicen en la clase de radio es, ten una pauta de cómo se va a llevar el programa. Empiezas con la introducción, de ahí cuál es el primer tema, cuál es el segundo tema, cuál es el tercer tema, en qué momento empiezas con la entrevista, en qué momento acabas, cuánto tiene que durar cada sección. Entonces, creo tener una pauta así creo que te ayuda a ser más ordenado, y igual como no es un guión, no es que tengas que seguirlo al 100%, pues no tiene que ser al pie de la letra, pero te ayuda a ser más ordenado y que no te vayas por las ramas o no te pases del tiempo, pues, ¿no? Cada episodio de un podcast no tiene que durar exactamente lo mismo, no hay como que algo que te limite, pero creo que también que sean más o menos parecidos ayuda, pues, ¿no? Porque así la persona que se interesa en el podcast más o menos tiene una idea de cuánto dura cada episodio, pues, ¿no? Porque si el primero dura 1 hora y el segundo dura media hora y el tercero dura 2 horas, es un poquito desorientador, pues, ¿no? Creo que ayuda a que sean más o menos iguales. No exactamente iguales, pero puede haber una variación de 5, 10 minutos, lo que sea, ¿no? Si vas a escribir un guión o asegúrate de revisarlo y que sea preciso, que no tenga errores. A muy poca gente le sale todo a la primera, entonces creo que es muy importante revisar todo una vez que lo has escrito, simplemente para asegurarte de que todo esté bien. Si tienes una pauta, asegúrate de que cubra todo lo que quieras hablar, que no te estés olvidando de nada. Me ha pasado un par de veces que hago la pauta, la reviso, pero se me escapa algo y mientras estoy hablando con la otra persona es como que, ay, verdad, se me olvidó este tema, hubiera sido bacán incluirlo, pero de repente es muy tarde o de repente ya pasó un momento en que hubiera sido genial incluirlo, pues, ¿no? Entonces, siempre es bueno revisarlo. Y obviamente, así es que tienes un invitado, asegúrate de que no tenga ningún error. Si le dices como que, ah, ¿verdad? Tú saliste en tal película, no sé, si es un actor o una actriz, ¿no? Y te dice, no, esta era otra persona que se parece mucho a mí, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser un poco rochoso. Entonces, o si no, o si pronuncias mal su apellido o cosas así, ¿no? Que a veces puede pasar. Entonces creo que eso también es importante, pues, ¿no? Al final creo que es simplemente la idea de tener una estructura clara, ¿no? Por ejemplo, hay gente que hace que parte de su estilo sea empezar siempre cada episodio con la misma frase, el mismo saludo, ¿no? Y se hace como que algo reconocible, que la gente recuerda, como que, ah, mira, ese pata siempre empieza con tal frase.
lo recuerdo por eso, ¿no? Puede suceder también. De ahí está obviamente la grabación, que eso es algo súper importante. No puedes grabar un podcast sin el equipo necesario. Desgraciadamente dependemos un poquito de la tecnología de esto, precisamente por lo que es algo que va para el internet. Y la mayor parte, por no decir todos los podcasts buenos, tienen una buena calidad de audio, se escucha bien, pues, ¿no? Nunca vas a escuchar un podcast en donde escuches la voz así, o hay harto eco, o escuches al perro del vecino ladrando al fondo, ¿me entiendes? O a un gallo, o lo que sea. Entonces, tienes que asegurarte de hacerlo lo mejor posible, pues, ¿no? En términos de equipos, como mínimo, definitivamente una laptop o una computadora de escritorio, una de las grandes, contale que es una computadora, todo bien. Un micrófono que se pueda conectar a la computadora para que grabes directamente lo que estás diciendo o lo que están diciendo en la computadora. Audífonos, esto es muy importante porque si cada persona o la audífonos, entonces se puede filtrar lo que la otra persona dice en el audio de la primera persona. Entonces, simplemente para que no se mezclen los sonidos de persona A, persona B, invitado, etc., lo mejor es que todo esté con audífonos y ahí no hay problema. De hecho, eso es algo que se sabe hace mucho tiempo y si vas a una estación de radio, siempre te ponen audífonos. Nunca trabajo en radio, pero aparecido en radio y siempre es con audífonos. Entonces, es algo muy antiguo y que también se ha pasado al mundo de los podcasts, ¿no? Es muy importante. Y si quieres, también puedes tener un trípode de micrófono, si es que es uno de estos micrófonos grandes, como los que están en la foto. Si es que está en un pequeño trípode es mejor porque no tienes que estar agarrando con la mano todo el tiempo, que puede ser un poco incómodo. Y el filtro pop es como un filtrito que va delante del micrófono, que puede ser, es útil, ¿no? Para evitar como que picos de sonido muy fuerte, pero digamos, si es que no lo tienes, no es el fin del mundo, pues, ¿no? Igual, la cantidad de audífonos y de micrófonos dependerá del número de personas en el podcast. Entonces, si eres tú solo, un micrófono y un par de audífonos, todo bien. Si vas a necesitar invitados, un par más. Si vas a ser varias personas, cada uno tiene que tener el suyo. Pueden ser micrófonos de ese estilo. Yo a veces uso también micrófonos pecheros, que son estos micrófonos chiquitos, no sé si lo pueden ver en pantalla, que se enganchan acá en el borde del polo, y todo bien. Con tal de que utilicen un micrófono externo y no el micrófono de la laptop, por ejemplo, deberían estar bien. Siempre va a ser mejor un micrófono como tal, como el de la foto, como el que yo tengo, que simplemente usar la laptop sola, porque la calidad nunca va a ser igual, pues, ¿no? Obviamente, idealmente, la idea es tratar de grabar en un lugar a prueba de ruido. No tiene que ser profesional, no es que de la nada tengan que, tengo que convertir no sé, mi escritorio, mi baño en un estudio y como que moldear las paredes y hacer toda la vaina, porque, pucha, no todos podemos tener ese presupuesto. Y por último, fácil te aburres y has de invertir un montón de plata por las puras. Y no, con tal de que sea un lugar donde no se filtre el ruido de la calle o el ruido de tu casa, o tu mamá cocinando o lo que sea, todo bien, no debería haber ningún problema, pues, ¿no? Y obviamente necesitas un programa en la computadora que te grabe el audio y que también donde puedes editar, ¿no? Por ahí si te equivocas o hay vacíos medio raros, hay que repetir cosas, para borrar esas cosas es importante tener un software, un programa, pues, ¿no? Uno que yo recomiendo es uno que se llama Audacity, porque es gratuito y es bastante bueno. Y tiene años, lo uso desde la universidad. Obviamente no es súper profesional, pero yo creo que para efectos de alguien que no es profesional en esto, está perfectamente bien, pues, ¿no? De ahí los episodios, como decía anteriormente, pueden ser tan largos como quieran, depende mucho del contenido, pero creo que sí depende de ser más o menos consistente de episodio en episodio para que la gente sepa más o menos cuánto tiempo le tiene que dedicar a este podcast. O sea, más corto, más largo no hace ni mejor ni peor al podcast, pero que sí sea consistente, creo que sí creo que ayuda bastante, pues, ¿no? De ahí si quieres conseguir música, puedes conseguir música libre de derechos en internet, la buscas en Google como música libre de derechos, es música que puedes utilizar sin que te cobren, sin que tú tengas que pagar nada y sin que te mande la Updike o lo que sea, entonces, todo bien, si es libre de derechos no habría ningún problema, y también si quieres puedes incluir una introducción sencilla con una musiquita o con un anuncio diciendo el nombre del podcast. En realidad no tiene que ser nada complicado, como digo. Si con tal de que tengan estos equipos, laptop, micrófono, audífonos, y te bajes este programa gratuito que es Audacity, en realidad no habría problema.
Obviamente, si es que te va muy bien, puedes ir mejorando los equipos, consiguiendo cosas más profesionales, más complejas, ir aprendiendo, porque uno puede ir aprendiendo en el camino también, nadie nace sabiendo, pero sí, no, tampoco tiene por qué complicarse demasiado la vida ni invertir demasiada plata. De ahí, obviamente, una vez que uno ya ha grabado su podcast, y está todo bonito, le ha puesto la introducción, le ha puesto musiquita, ha editado los vacíos, los errores, está todo bonito, tienes que publicarlo. ¿Cómo publicamos? Como estaba mencionando al inicio, ahí debes presentar tu programa en alguno de los servicios de podcasts, ¿no? Los más, digamos, los más comunes, o los más populares a nivel mundial son Apple Podcasts, Spotify, que un montón de gente también lo usa para escuchar música, pero también hay podcasts, y también está Google Play Music y SoundCloud. Este, la frecuencia de los episodios es lo que uno prefiera, igual creo que va a depender mucho de qué tanto tiempo le quieran dedicar a esto. Pueden dividirlo por temporadas, como si fuera una serie, y obviamente la cantidad de episodios por temporada va a depender de los creadores, pues, ¿no? Entonces puedes hacer una primera temporada de 5 episodios, de 10 episodios, de 20 episodios, depende de lo que quieras decir, cómo lo quieras decir, cuánto material tengas para conversar, y nuevamente cuánto tiempo le quieras dedicar, pues, ¿no? Usualmente lo que yo recomendaría es que, no, o sea, no es que grabes el primer episodio y lo lances ya, sino trata de grabar como que los primeros 3 más o menos, y así puedes ir lanzándolos y ya tienes material listo. No es que tengas como que grabar, y editar y lanzar, grabar, editar y lanzar. Si primero haces incluso la temporada entera y de ahí la vas lanzando, creo que lo puedes hacer con más paciencia y más tranquilidad, pues, ¿no? Igual creo que lo importante acá también es desarrollar un calendario con el que puedan cumplir sin problemas, ¿no? Con fechas y horarios anunciados con anticipación para que la gente sepa, ok, este podcast, la primera temporada va a salir durante 5 semanas, no sé, me invento, todos los lunes a las 8 de la noche. Entonces ya saben que si ellos entran a tu página en Apple o en Spotify, el lunes a las 8 de la noche va a haber un nuevo episodio. Es igual que como cuando se veían las series antes, en la época pre-Netflix, ¿no? O sea, todas las series y novelas y todo eso tenían un horario y un día específicos por una cantidad determinada de semanas, pues, ¿no? Entonces creo que eso ayuda. No es tanto como en Netflix, en donde te lanzan, por ejemplo, las series, toda la temporada de una. Creo que casi todavía sirve bastante en lanzar un episodio a la semana, por ejemplo, para que la gente se pegue, pues, ¿no? Y vaya escuchando episodio por episodio. Y obviamente, como cualquier otro proyecto digital, pueden complementar el programa con páginas en redes sociales, pues, ¿no? En Instagram, Twitter, Facebook, lo que sea, pues, ¿no? Para ir a hacer anuncios, anunciar cuándo van a llevarse a cabo los programas, cuándo se publican, de qué trata, pueden poner contenido adicional si es que así prefieren, y sí, no es caro ni imposible, solo toma tiempo. En realidad, solamente invierten sus horas de vida y obviamente comprar ciertos equipos, ¿no? Obviamente, si ya tienen computadora bien, si no tienen que comprar una, y obviamente los micrófonos y audífonos, pues, ¿no? Como decía, hay un programa de edición de audio gratis que es Audacity, eso es gratis, y bueno, igual subirlo a las plataformas puede ser gratis también, y crear las páginas en redes sociales también, entonces simplemente es dedicarle tiempo. Por eso tiene que gustarles bastante, porque no es difícil, simplemente es un poquito engorroso, y entonces tiene que ser algo que lo van a disfrutar, definitivamente. Y eso es todo. Está súper simplificado, súper sencillo, pero creo que hemos podido abarcar más o menos todo desde un inicio hasta el final, desde cómo piensas en la idea hasta cómo la terminas publicando. Entonces, ojalá por ahí se animen a sacar un podcast, sería bacán. Siempre es bonito escuchar nuevo contenido, pues, ¿no? Gracias. Entonces supongo que ahora pasaremos a las preguntas. Gracias, Sebastián. Yo No hay estaba problema. tomando nota todo lo que es, porque también quiero hacer mi podcast. De hecho, Sí, claro. en Yuya, sí, en el fanpage de Yuya, Casa del Pensionista, eh, que pertenece a la ONP y es donde tenemos a 15.000 seguidores y la gran mayoría son adultos mayores. Tenemos como uno de nuestros objetivos es la digitalización del adulto mayor, Claro, porque somos conscientes de que si ellos no, al no ser nativos digitales, si ellos no se integran a las tecnologías de la comunicación, están prácticamente aislados del sistema. Entonces, claro. eso es una gran brecha que romper
Y entonces en Yuya lo que nosotros estamos haciendo es creando diferentes estrategias para digitalizarlos, y una de ellas son los podcasts. Entonces les estamos enseñando a usar Spotify, por ejemplo. Y hemos creado toda una saga de podcasts para ellos, que tiene que ver, se llama Rompiendo Mitos. Así que todos los que quieran seguirnos en Spotify, búsquenos como Rompiendo Mitos. Es de Yuya, Casa del Pensionista. Todo, y como tú decías, hay que tener un calendario, ¿no? Nosotros todos los lunes y viernes, 6 de la tarde, publicamos un podcast nuevo. Y todo tiene que ver con rompiendo mitos de la tercera edad, ¿no? Porque se cree que los adultos mayores ya son seniles y ya no pueden hacer nada más. Mentira, ¿no? Que no pueden con las tecnologías. Mentira tampoco, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se trabajan ahí, ¿no? Y nada, entonces cuando gusten, síganos en Spotify. Nada, y ahora voy a pasar a la rueda de preguntas. Vamos a ver. Contigo va a estar Gisela Casas, quien va a plantearte las preguntas. Gisela. Hola, Giselita. Ahí está. Sí. Cuéntanos cómo va a ser la dinámica de las preguntas. ¿Les pasamos el Google Form o en el chat? Así es, a través del chat se les ha pasado un enlace en estos momentos. Ustedes ingresen y pueden ir realizando las preguntas. En el momento ahorita tenemos algunas que Bueno. puedo ir preguntándolas. Ya, genial. Está dirigido para el ponente Sebastián. Ante todo, muchísimas gracias, Sebastián, por apoyarnos en este día y por brindarnos tus grandes experiencias. La primera pregunta es para ti. ¿Cómo iniciaría una explicación? No te escuché bien. ¿Cómo iniciaría qué? ¿Cómo iniciaría una explicación en el podcast? El inicio. O sea, el inicio del episodio, me imagino. Así es. Bueno, generalmente, todo depende de qué tan serio sea el tema. Generalmente creo que es bastante tradicional en el sentido que puedes iniciar el episodio con una pequeña introducción, una música, el nombre del podcast, de ahí obviamente aparecen los presentadores, ya sea una o dos personas, se saludan, se presentan a sí mismos, e inmediatamente pueden pasar al tema, pues, ¿no? Sí, en realidad no hay mayor ciencia, creo yo. Igual al final todo va a depender de la personalidad de los presentadores, de su carisma, de qué estilo tengan, y del tema, pues, ¿no? Obviamente si es un tema mucho más light o más gracioso, pueden ser, digamos, más graciosos, vale la redundancia, pueden hacer chistes, pueden fastidiarse entre ellos, etc. Y si es un tema más serio, pueden simplemente ir directamente al tema sin mayores, adornos, por así decirlo, pues, ¿no? Pero sí, en realidad no, al menos en mi experiencia y también en todo lo que escucho, no hay mayores, no hay mayor ciencias, ir directo al grano, creo yo. Gracias, Sebastián. Otra pregunta para ti. ¿Un podcast es como una exposición? Yo diría que no, porque uno porque es audio nomás, entonces no puedes exponer nada, no puedes mostrar nada, no es como ahorita que yo puedo enseñar un montón de material visualmente, es más, definitivamente se asemeja más a un programa de radio, y nuevamente, como estábamos hablando en la presentación, va a depender mucho también de qué formato le quieras dar, si es que estás haciendo investigación, si es que estás contando una historia, si es que estás entrevistando a alguien, si es que están hablando sobre un tema en específico, si es que tienen o sea, una tesis, me refiero a si tienes, digamos, algo que quieres comprobar, o algo que quieras desmentir. Entonces, va a depender mucho también del formato que le quieras dar, pues, ¿no? Al final, podcast no es necesariamente, no es tanto que ver con el contenido, es más el formato, es más el medio, pero la manera en que tú lo haces, creo que ya depende de cada uno, y por eso es como un medio bastante libre, pues, ¿no? Por eso encuentras un poco de todo. ¿Cómo hacer que un podcast no se torne aburrido? ¿Cómo hacer que un podcast no sea aburrido? Así es. Danos tu secreto, Sebastián. Bueno, eso es difícil. No, mentira. En realidad yo creo que no
hacerte ni repetitivo ni redundante. En términos casuales, la gente se da cuenta cuando estás floreando. Si no tienes nada más que decir y simplemente te estás repitiendo o estás rellenando cualquier cosa o te has desviado del tema o claramente ya no tiene nada más que decir, pero siguen y siguen, se nota y eso es lo que hace aburrido, pues, ¿no? Entonces, claro, hay gente que probablemente va a escuchar el podcast porque le cae bien el presentador o porque le parece muy gracioso, pero también hay gente mucha gente va a escucharlo por lo que tienen que decir, por el tema. Entonces, si se están repitiendo un montón o si ya no tienen nada más que decir y por una razón siguen, se van a dar cuenta. Entonces, creo que ponernos repetitivos es muy fácil y creo que para eso ayuda bastante la estructura, pues, ¿no? Saber más o menos cuánto va a durar cada sección, saber más o menos cómo vas a delimitar el tema, ¿no? Desagregarlo para que no te olvides de cosas o no repitas las cosas o cosas así, pues, ¿no? Gracias. También tenemos otra pregunta. ¿Qué aplicaciones puede utilizar para realizar un buen podcast? Bueno, o sea, como estaba diciendo en la presentación, o sea, y para poder grabar el audio en sí, yo empezaría por Audacity, que es ese software gratuito. Si tienes un buen micrófono que puedas conectar a tu computadora, puedes grabar directamente el programa y editarlo. Entonces ahí no hay ningún problema, pues, ¿no? Y en realidad un buen micrófono no tiene que ser el más caro, no tiene que ser el más ficho, no tiene que ser el más complicado. Con tal de que sea un micrófono externo, siempre va a ser mejor que el micrófono de la computadora en sí. Entonces, para empezar, yo recomendaría ese software gratuito, más un micrófono externo, por ejemplo, no sé si tengo uno por acá, pero bueno, y más sus audífonos, y no habría mayor problema. Obviamente, y eso es algo en lo que no ahondé porque es mucho más técnico, también existen mezcladoras de sonido, que muchos podcast profesionales tienen, en donde ya puedes empezar a ver los niveles de audio de cada uno, mezclar, apagar a uno, poner a otro, pero eso ya es un poquito más complicado y más técnico, entonces no creo que sea necesario por el momento, ¿no? También tenemos otra pregunta para ti. ¿Se debería seguir una estructura o tiene alguna estructura obligatoria para hacer un podcast? No, ¿sabes por qué? Porque depende muchísimo del tema. Al final del día es como, es como cuando escribes un ensayo, pues no tienes la introducción, tienes el cuerpo y tienes la conclusión. Eso es lo más básico que todos tienen que tener. Obviamente en la introducción está la introducción del podcast, la presentación de los presentadores, o ellos mismos presentándose o saludando. De ahí tienes el desarrollo de todo el podcast y al final la conclusión, que vendría a ser como el despido, o decir, bueno, gracias, nos vemos en el próximo episodio. Pero el desarrollo del podcast, perdón, en sí, depende muchísimo del tema, de cuántas cosas tengas para decir. Por ejemplo, yo escucho un podcast, por decirte algo muy distinto, ¿no? Que es tres comediantes que leen una novela que el papá de ellos escribió que es muy mala. Entonces, el podcast es chistoso porque ellos son chistosos y porque la novela que ellos están leyendo es tan mala que también da risa. Entonces, la manera en que ellos lo estructuran es que se presentan al inicio, hacen un de ahí leen y se despiden y se van. Eso es súper sencillo, por ejemplo, ¿no? Y es súper popular. Pero es muy diferente porque nuevamente, estamos llegando a lo específico. Ellos específicamente se dedican a leer este libro y a burlarse un poquito de él. Es algo recontra nicho y algo recontra específico. Entonces siempre va a depender del tema y de lo que quieras hacer y cómo lo estás haciendo, ¿no? Otra pregunta para ti, Sebastián, es ¿qué hace que un podcast sea mejor a otros? Ah, su madre. Eso es bien subjetivo. Es como preguntarme qué hace que esa película sea mejor que otra o que esa canción sea mejor que la otra, ¿me entiendes? Eso es bien subjetivo. Pero yo creo que en términos recontra simplificados es si es que cumple su cometido. Si te venden un podcast como un podcast de comedia y lo escuchas y no te da risa, obviamente no está cumpliendo su función. Si es un podcast de investigación, por ejemplo, donde está investigando casos criminales, por ejemplo, que hay bastantes de esos, de crímenes reales, pero cuando lo escuchas, no han investigado ni medio segundo y al final no hay ninguna conclusión interesante sobre el tema, tampoco está funcionando. Entonces, yo creo que, y por eso es tan importante pensar en qué es lo que vas a hacer y por qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Porque creo que es bueno tener un objetivo en específico y tratar de cumplirlo con el podcast. Pues, ¿no? Yo creo que eso es lo que puede hacer que sea mejor. Entonces, si quieres hacer un podcast gracioso, pues
tienes que ser gracioso. Y si no eres naturalmente gracioso, es un problema. Pero bueno, si quieres hacer un podcast de investigación, dedícate a investigar y a presentar los resultados de tu investigación en el podcast y a tratar de llegar a algún tipo de conclusión. Si quieres narrar una historia, pues narra bien la historia de manera ordenada y de manera clara. En el caso del que yo escucho, que es un libro, la idea de que cada episodio del podcast sea un capítulo del libro me parece que funciona bastante bien, por ejemplo. Entonces sí, depende mucho nuevamente del tema y del formato también, ¿no? Otra pregunta. ¿Pueden colocar efectos de sonido en la grabación del podcast o cambiar y modular la voz con algún programa de audio? Sí, si no me equivoco, en Audacity puedes agregar efectos. Obviamente, digamos, no es que el programa incluye efectos, o sea, tienes que descargarlos de alguna otra parte y agregarlos. Y sí, también puedes controlar el pitch, que es como que la gravedad o qué tan agudo es la voz. Obviamente, si quieres hacerlo todo bien, nada te lo impide, pues, ¿no? Nuevamente, me imagino que es para algo más gracioso o menos serio, pues, ¿no? Pero sí, en realidad no es algo que esté prohibido. Ahora, otra pregunta para ti. Tienen una gran interrogante de cómo poder en un máximo de 5 minutos realizar un buen podcast. Cómo poder resumir las ideas. 5 minutos, ya. Eso es bien, bien fregado. Yo creo que ahí, por ejemplo, la estructura lo es todo. Es un poquito también cuando he dirigido cortos. ¿Cómo resumes esa historia que podría ser una película de hora y media a un cortometraje de 10 o 8 minutos? Entonces, todo, en ese caso, por ejemplo, empieza todo con el guión. En el caso de un podcast, también con el guión o con la pauta, pues, ¿no? Entonces, si sabes que tiene 5 minutos, es como que ya, ok, nuestra introducción dura 30 segundos. Tenemos 3 temas. Cada uno de estos temas va a durar máximo 1 minuto, y ahí ya tenemos 3 minutos y medio, entonces eso nos da como que 1 minuto más para de repente algo que nos sobre, o la conclusión, y de ahí el saludo demora 30 segundos más, y ahí tenemos 5 minutos. Entonces, como tienen tan poquito tiempo, yo creo que ahí la pauta es muy importante, saber exactamente lo que van a hablar, saber cuánto tiene que durar cada sección, definitivamente, y muy al estilo de la radio, de tu teléfono, pues no con un cronómetro, viendo ahí el tiempo y que alguien te ayude de repente con señales, ¿no? Oye, te quedan 10 minutos, te quedan 10 segundos, te quedan 5, ¿me entiendes? Cosas así, para saber el tiempo, pues, ¿no? Yo creo que limitado, pauta y una estructura clara te va a ayudar, y sí es posible, o sea, no va a ser el podcast más profundo de la historia, porque es un poquito difícil de profundizar en 5 minutos, pero igual puede salir algo bacán, con tal de que lo estés bien, todo bien. Excelente, Sebastián. También tenemos otra pregunta para ti. Se sabe que los podcasts no se suben directamente al Spotify o Apple. ¿Qué tan complicado es el proceso de subir el podcast a estas plataformas alternativas? No es complicado per se, simplemente, obviamente tiene que pasar por un proceso digamos, de aprobación. Obviamente no es que Apple y Spotify aceptan a todos, es verdad. Pero a la vez, si es que quieres que la gente te lo escuche, obviamente quieres aparecer ahí. Lo que, por ejemplo, podría ayudar, y esa es una de las opciones que también puse en la presentación, empezar por plataformas como SoundCloud, que son un poquito menos exigentes, no te exigen tanto, e incluso lo puedes usar como una suerte de evidencia a la hora de postular a las otras, y decir como, oye, mire, apareció en SoundCloud, este es un ejemplo de lo que he estado haciendo, pues, ¿no? Pero sí, o sea, yo lo veo al final esto como, o sea, obviamente si es que ya lo estás subiendo a plataformas más importantes como la de Apple o la de Spotify, es porque no quieres que sea más que un hobby, va a ser algo que quieres que un montón de gente escuche. Y si es así, obviamente has planeado bien todo y has pensado bien todo. Y si es así, cualquier cosa que te vayan a exigir ellos no va a ser muy complicada. Porque usualmente te exigen como que, ok, un desglose del proyecto, cuáles son sus objetivos, cuál es el formato, cuál es la duración, quiénes son los involucrados. Obviamente te piden un poquito de arte, pues, ¿no? Una suerte de portada para el podcast, pues, ¿no? Lo puedes hacer tú mismo, si no, trata de diseñarlo de una manera o que alguien más te lo haga. Porque claro, eso ya son un poco más profesionales, pues, ¿no? Justo tengo una amiga que lanzó uno de comida el año pasado, hizo como 10 episodios y en cada episodio entrevistaba a un chef distinto sobre diferentes tipos de comida.
Y claro, pues, ¿no? Sí lo quiso hacer de manera como que súper profesional y le digo, no es complicado, nuevamente es engorroso. Y tienes que tener bien, bien claro digamos, cada cosa que tenga que ver con tu proyecto, pues, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿En qué formato? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el logotipo? Tener un logotipo, una portada para que salga en el programa, cuáles son sus objetivos, etc, etc, pues, ¿no? Excelente, Sebastián. Aquí los jóvenes, los participantes, tienen mucha curiosidad por saber qué consejos le podrías dar para este concurso de cultura previsional, de podcast en cultura previsional. Yo creo que es entusiasmo, especialmente cuando estás escuchando a gente hablar, te das cuenta si es que les interesa el tema, te das cuenta si es que les interesa lo que están diciendo. Entonces, no hay, o sea, yo trato de no exagerar y no ser un payaso, obviamente, estoy tratando de hablar de manera entusiasta, pero creo que es importante que la gente te entienda y que la gente se dé cuenta de que te gusta de lo que estás hablando. Porque si tú pones play en podcast y empiezas es como que, hola, buenas tardes, este es el podcast, vamos a hablar. O sea, yo enlatado, evidentemente esa persona parece que le están obligando con una pistola a hablar, pues, ¿no? Entonces, creo que es importante que se note el entusiasmo, que sea algo que realmente te guste, y si no, trate de fingirlo un poquito, y nuevamente, pues, ¿no? Ir directo al grano, pero sin... Es un balance, es ir directo al grano, pero sin quitarle personalidad, porque tampoco nadie va a escuchar un podcast donde es una persona simplemente diciendo datos o haciendo una lista de datos como si fuera un robot. O sea, tienes que darle un poquito de personalidad. Si tú hablas de alguna manera específica y la gente te conoce por la manera en que hablas, está bien que lo pongas, porque es parte de tu personalidad, pues, ¿no? Si no, mejor escucho ¿cómo se llama la voz de Alexa de Amazon? Robots a los que les pido cosas. Pero sí, yo creo que es entusiasmo, es orden, porque aunque no lo crean, incluso hasta los comediantes son ordenados. No es que a un comediante se le ocurran cosas chistosas y se graba o se filma y lo saca al aire, ¿no? Todos estos programas, por ejemplo, de stand-up, donde son gente que hace sus shows en vivo y cuenta chistes o comedia observacional, o sea, son cosas bien planificadas, bien estructuradas, lo ven con otras personas, le preguntan, oye, esto funciona, esto no funciona, no te dio risa, lo quito, mejor pongo este chiste antes que creo que va a hacer que fluya mejor, pero está muy largo, entonces le voy a quitar algunas partes, incluso las cosas que son bastante ligeras, todas son bien pensadas, porque si no está bien pensado, la gente se va a dar cuenta que es una cosa bien improvisada y no le va a gustar. Entonces, yo creo que mientras más chamba hagas antes de la grabación, es mejor. Lo mismo es en el cine, o sea, no es que escribas un guión y vas y grabas. Es escribes el guión, lo revisas 3000 veces, haces una estructura, lo vas a revisar, se lo enseñas a gente, te dicen consejos, te dicen lo que le gusta, lo que no le gusta, lo cambias, al final no funciona, al final lo cambias. De ahí tienes que hacer los dibujos para saber cómo vas a filmar cada escena, cada plano, lo vuelves a revisar, de ahí hablas para ver cómo va a ser la luz. Y mientras más chamba tengas, una vez que vas a filmar, más claro vas a tener todo y menos bola estás a hacer. Igual es en el podcast. Mientras más chamba hagas antes, una vez que vas a grabar vas a decir, bueno, esto ya está, lo único que falta es literalmente decirlo, porque el resto de la chamba ya está hecha. También tenemos otra pregunta para ti. ¿Qué consejo nos darías para iniciar una introducción y cómo poder terminarlo? Ajá. Sí, es una de las cosas más difíciles, creo. Yo diría, por ejemplo, que la introducción no debe ser muy larga, porque la gente se aburre fácilmente, y eso es algo que te vas dando cuenta en el... No, o sea, no es que se aburre fácilmente, pero si no vas, o sea, no es que tenga que ser súper, súper parco, pero también si no vas muy directamente al grano, la gente se puede aburrir. Entonces, usualmente, la mayor parte de podcasts que he escuchado, por ejemplo, tienen un jingle más o menos. Un jingle es como una musiquita con la que identificas al producto, en este caso el podcast. Puedes tener un jingle chiquito de unos, no sé, 10, 20 segundos al inicio, y de ahí simplemente como que él o la presentador, los presentadores saludan al público y ahí empiezan a hablar del tema. No tienes que ser más complicado que eso. Y en realidad, obviamente depende mucho de qué tan serio sea el tema, pero al final también simplemente o sea, es como que decir, bueno, ya hemos terminado, nos despedimos, nos vemos el próximo episodio, y obviamente si es que tienen redes sociales, que bueno, obviamente en el año 2021 si no tienen un poquito raro, específicamente para el programa. Obviamente decir que no se olviden de seguir al podcast en tales redes sociales, en estas páginas, en @tal,
para que sepan todas las novedades sobre cuándo salen los siguientes episodios o lo que sea. Entonces, siempre hacer esa conexión, ¿no? entre los diferentes formatos que tiene tu producto, ligar el podcast con tu página de Facebook, con tu página de Instagram, con tu TikTok o lo que sea, siempre ayuda bastante, ¿no? Como para formar una comunidad. Y eso lo puedes decir al final, pues, ¿no? Perfecto. También están proponiendo una estructura, la siguiente. Primero comenzar con una presentación, A ver. luego explicación y desarrollo del tema y tercero con una conclusión final. ¿Esta sería una buena estructura? Sí, esa es como la estructura básica, totalmente. Sí, sí. E igual, por ejemplo, claro, esa es la estructura básica que funciona, y dentro del desarrollo de temas es donde puedes poner categorías, por así decirlo, pues, ¿no? Dependiendo mucho del tema. Es igual como cuando armo una presentación. De hecho, es parecido en el sentido de que, si te das cuenta, yo le pongo un título a cada sección de la presentación, pero ahí dentro de ese título puedo tener como que subdiapositivas, pues, ¿no? Entonces al final es lo mismo. Y yo sé que dije que un podcast no es como una presentación, pero sí tienen ciertas similitudes. Pero sí, no, esa es como que digamos, como la estructura clásica que le ha funcionado a todo el mundo y no tendría por qué no funcionar totalmente. Otra pregunta. ¿Pueden usar Premiere Pro? ¿Sería ideal? O sea, no es lo ideal porque no es un programa de audio, pero sí funciona. Especialmente, ¿sabes por qué? Porque hoy en día, por la pandemia, obviamente muchos podcasts se han llevado a cabo por Zoom. Entonces, por ejemplo, lo que sucede es que, digamos, estamos acá en el Zoom, queremos grabar un podcast, cada uno de nosotros tiene su propio audífono y su propio micrófono. Podría ser un pechero como el que tengo acá, te lo pones, todos grabamos, y de ahí lo que sucede es que, por ejemplo, cada uno de ustedes me manda a mí su propio audio de cuando hablamos todos en el podcast. Entro a Premiere Pro y sincronizo todo ese audio al video del Zoom. Entonces ese podcast lo puedo sacar tanto en audio en Spotify, Apple, SoundCloud, lo que quieras, pero también lo puedes sacar como video en YouTube, Facebook, Instagram TV, lo que sea. Entonces sí, o sea, no es, digamos, o sea, no es lo súper mega ideal, pero de que funciona, funciona. Y además, como digo, como muchos podcasts ahora se llevan a cabo por Zoom, por obvias razones, también puedes sacar una versión en video, que es lo que también está sucediendo con un montón de podcasts, ¿no? Que es la versión por Zoom. Así que también le ves las caras a la gente y no solamente los escuchas. A ver, también tenemos, ¿saldrá bien si es que realizan un podcast solo con el teléfono, con el audio del teléfono? O sea, mira, el audio del teléfono, si es que lo tienes cerca, no va a salir mal. Sería cosa de que tú mismo lo escuches. O sea, digamos, no lo puedo recomendar. No puedo decir que es la versión lo ideal. Definitivamente no. Obviamente, un audio de micrófono va a ser mejor, pero honestamente tampoco voy a decir que es terrible. Entonces, si es que de repente no tienes otra opción, ahorita no puedes invertir en equipos o lo que sea, que es totalmente comprensible, sí. Entonces, por ejemplo, si es que están haciendo un podcast de una persona, esa sola persona hablando en el teléfono, no voy a decir tan mal. O si es un podcast por Zoom, cada uno por su parte en el Zoom, también puede estar con su propio teléfono grabando su propio audio y ahí los juntan, que también podría ser una idea, pues, ¿no? Perfecto. También tenemos otra pregunta. Nos mencionan, ¿el micrófono debe ser necesario? Porque hay algunos que no tienen. Bueno, es un poquito relacionado a la pregunta anterior, pues, ¿no? Si no tienes, una alternativa podría ser el micrófono del teléfono, que de hecho es mejor que la laptop usualmente por la cercanía, pues, ¿no? Entonces sí, obviamente, entiendo, si es que no pueden invertir en un micrófono todavía, o de repente están viendo qué tal les sale para luego invertir, podrían usar el teléfono, pero sí, algo tienen que usar porque tienen que grabar sonido, así que sí. Perfecto. Y para concluir con broche de oro, preguntan, ¿podría hablarnos un poco más sobre la publicación en las plataformas? O sea, sí, a ver, digamos, a ver, es más, de repente podemos, dame 3 segundos, para crear un Sebastián, y ejemplo. el iVoox para subir a Spotify, la plataforma, es bien amigable para subir. Claro, Evox es una plataforma
Claro, Evox es una plataforma que como que te junta todo para que lo puedas subir a través de ella a Spotify, que también es una opción, pues, ¿no? No ando un poquito en eso por una cuestión de tiempo. Pero claro, por ejemplo, en una plataforma como SoundCloud, que es la que estoy chequeando ahorita, no es tan, easy, por ejemplo, pues, ¿no? Bueno, no sé si vale la pena compartirlo ahorita. Vamos a ver. No, creo que no. Pero sí, sí, o sea, al final del día simplemente es una cuestión de crear cuenta y seguir los pasos. Y obviamente tienen algunas ciertas especificaciones técnicas, ¿no? Como que el formato del audio y cosas así, pues, ¿no? Y obviamente siempre va a haber la versión gratuita, que es con la que usualmente la gente comienza, que no tiene ningún problema, y siempre hay la versión pagada de una cuenta que te trae algunos beneficios, ¿no? Como todo. Pero sí, en realidad al final del día, con tal de que tengas, obviamente, tu podcast en un archivo de audio de buena calidad, y creo que por eso también es importante utilizar programas como Audacity o como el mismo Premiere Pro, como el que dijeron hace un ratito, y generalmente también si tengas algún tipo de logotipo o de arte relacionado al podcast, no debería haber problema, pues, ¿no? Pero sí, Evox, por ejemplo, es una buena alternativa, ¿no? Especialmente para usarlo a través de Evox, por ahí puedes subirlo a las plataformas más conocidas, pues, ¿no? Es IV chica OOX. Perfecto, Sebastián. También tenemos una pregunta por el chat y nos sostiene lo siguiente. ¿Podríamos entrevistar a personas? ¿Sería como una entrevista para nuestro podcast? O sea, sí, justo como decían en la presentación, ¿no? Uno de los formatos es entrevista, totalmente, sí se puede. Claro, es un poquito más similar a lo que se hacía, o lo que se sigue haciendo en la radio, ¿no? Pero sí, es uno de los formatos, totalmente. Es como lo decía, un poquito lo que decía mi amiga en su programa de cocina, pues no tenía una sección donde hablaba sobre un tema, y en la primera mitad del episodio, en la segunda mitad entrevistaba a una persona que fuese experta en ese tema, en ese caso en un tipo de cocina muy específico. Entonces sí, es parte de... Perfecto. También tenemos otras preguntas. Nos sostienen, ¿a qué público está dirigido el concurso de Yo Tengo un Futuro? El público que se está dirigiendo es para público en general, ¿sí? También nos preguntan, para realizar el podcast del concurso, ¿se debe realizar por temporadas o solo un podcast? Susana, Pilar, ¿nos podrían ayudar en contestar esta pregunta, por favor? Sí, hola Giselle, ¿qué tal con todos? Buenas tardes. En realidad sería un solo podcast, ya que es una sola entrega la que van a realizar, ¿no? Entonces no tendría sentido que hagan temporadas y de repente sí podrían hacer como que un capítulo total, ¿no? Un capítulo en general para poder presentarlo como su trabajo. Perfecto, gracias Pilar. También nos están preguntando qué puntos se evaluarán en el concurso referente al podcast. A ver, para el podcast estamos incluyendo creatividad, originalidad, producción artística y el tema de cultura previsional, que es fijo, ¿no? Que es un tema, que es la temática del concurso en sí, ¿no? O sea, más allá de la cultura previsional, estamos hablando también de la cultura del ahorro, tú cómo puedes ahorrar para un futuro, para una vejez mejor, más adelante para un viaje, algún gustito que quieras, ¿no? O sea, todo eso implica la cultura previsional. Justo eso también responde a la siguiente pregunta. ¿Qué tema se realizará en el podcast? Como ya lo dijo Pilar, el tema es sobre la cultura del ahorro, ¿sí? El máximo de tiempo en el podcast será de 5 minutos. Puede ser menos, ya depende de ustedes. También tenemos otra pregunta y va dirigida para nosotros, los organizadores. ¿Cómo coordinamos si es que queremos entrevistar a alguien de la ONP? ¿Se puede realizar? Qué interesante. No lo habíamos contemplado, pero en el caso de que quisieran de repente hacer algo como entrevistas, ¿no? Un tema de pregunta y respuesta, sí, de repente escribiéndonos al correíto, yo tengo un futuro @onp.gov.p, de repente por ahí nos podrían hacer la consulta y podemos también hacerle llegar esto al comité. Muchísimas gracias, Pilar. También tenemos otra pregunta más. Nos dicen, al final del podcast, ¿tengo que dar créditos si usé
alguna fuente para mi podcast? No necesariamente. Por ejemplo, yo escucho hablando de nichos, de cosas muy específicas, yo escucho un podcast que es de una investigadora que habla sobre misterios o historias interesantes del Hollywood clásico entre los años 20 y los años 40. Es recontra específico. Y lo que ella hace es que tiene una página web y redes sociales donde dice, como hay tanta investigación y usa tantas fuentes, tanta literatura y tanto eso, tú entras a mi página web y ahí puedes encontrar las fuentes por cada episodio, pues, ¿no? Pero claro, eso es porque ella utiliza un montón de, investiga un montón y claro, tiene, no sé, 20, 30 fuentes citables por episodio, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo pondría en un lugar aparte, pues, ¿no? Nunca me he encontrado con un podcast de investigación en donde al final como que te citen, las fuentes han sido esta y esta, ¿no? Usualmente te lo ponen en otra parte, pero contarle que exista y contarle que hagas referencia a esas fuentes para no entrar en problemas, todo bien. Excelente, Sebastián. Gracias ahorita ya hemos finalizado las preguntas, ya no tenemos más preguntas por realizar. Por favor, a todos los participantes, registren su asistencia. Ya somos más de 40 personas, sin embargo, solo han registrado 39. Les damos un minuto de tiempo para que puedan darse el plazo de registrarse. En estos momentos, estoy procediendo a enviarlo por el chat. A ver, ¿puede dejarnos por dónde puedo juntar? Nos preguntan, ¿se va a realizar otro taller referente al podcast? Por lo visto ha sido muy, muy bonito, muy apreciable el webinar. Bueno, lo están grabando, me imagino que lo colgarán también en otra parte, ¿no? No lo sé. Y Así es, sí, así. sí, vamos a crear un drive y ahí se los vamos a compartir por el chat, les vamos a compartir el link, ¿ya? Pero sí, o sea, yo creo que este tema de los podcasts es relativamente, digo, ¿no? Nuevo, y, y, y bueno, somos consumidores de podcasts, cada vez somos más los consumidores, y más que la radio, ¿no? ¿No? Bueno, en algún momento llegar a ser más consumido que la radio o tan consumido que la radio. Pero la verdad que, bueno, yo soy fanática de los podcasts, ¿no? Siempre estoy metiéndome por ahí porque tienes mucho acceso a información de todo tipo. Las radios a veces son limitadas, ¿no? Porque si ya no lo escuchaste en una hora determinada, ya no lo vuelves a escuchar. Pero el podcast se queda grabado ahí y aparte, y es más amigable buscar de acuerdo a una temática específica y lo encuentras. Y hay muchos que están muy bien trabajados, que es una delicia escucharlos, ¿no? Y hay de todo, pues hay hasta para reírse, como dice Sebastián, ¿no? Hay podcast hasta para dormir, hay podcast de meditación, hay podcast de lectura, es tan diverso, la verdad. Y ahora nosotros con la ONP lo que queremos tener de parte de los concursantes, yo tengo un futuro, es que tengamos muchos podcasts relacionados a la cultura previsional. Les animamos a escribir, a grabar sus audios. Listo. Creo que ya con esto nos hemos pasado 10 minutos. Sebastián, te queremos súper agradecer por tu tiempo. Hemos aprendido el ABC del podcast. Todavía nos queda, creo que muchas cosas que aprender, porque es un tema nuevo. Sí. Sí, todavía creo que tenemos mucho que aprender, pero lo que nos has contado es el ABC que yo creo que cualquier persona que se aventure a hacer un podcast y empiece a seguir estas recomendaciones que nos has dado, es como que práctica, ¿no? Es ya la parte práctica la que le va a llevar al conocimiento, ¿no? Y si es un podcast, necesariamente se tiene que tener algunos equipos básicos, muy básicos, ¿no? O sea, no
No tratemos de sacarle la vuelta que el celular, que no, es un podcast. Entonces, podrías quizá por ahí, no lo sé, pero es un podcast. Entonces, al ser un podcast necesitas un equipo mínimo básico. Es un poco complicado, pero bueno, pero tenemos mucha fe en todos los concursantes de estos podcasts. Y nada, Sebastián, muchas gracias. Súper tu presentación. Y nada, como decían, en la tarde estábamos transmitiendo otro webinar más temprano y habían los saludos inclusivos, ¿no, chicas? ¿Cómo eran? Los aplausos inclusivos era así. Esos son aplausos inclusivos. Entonces queremos mandar aplausos inclusivos para agradecerte mucho, Sebastián, por tu apoyo. Muchas gracias. Bueno, problema, con gracias esto a nos ustedes. despedimos. Gracias, Sebastián. Y bueno, y también, por si acaso, Sebastián tiene una página web, síganlo, es crítico de cine. Yo te he estado googleando y te he estado, te he estado viendo. Ya estoy buscando algunas películas que ahí has publicado en tu página. Sí, los invito a seguirle. Creo que es, ¿cómo es el nombre de tu página? Bueno, si entras a sebastianzavala.com, Zavala con Z y B chica, ahí encontrarán todo. También como que links a otros webs donde colaboro. Así que ahí está más o menos todo, como un compilado. Genial, ok. Gracias, Sebastián. Bueno, gracias a todos los concursantes, gracias No hay problema. Gisela, gracias Jackie, gracias Pilar de la UNT por estar acompañándonos esta noche. Gracias a todos. Simplemente para recalcar, porque veo que muchos están preguntando sobre las bases del concurso, en estos momentos se les va a brindar a través de los grupos de WhatsApp que tenemos la base para que puedan leerlo. En líneas generales, el podcast consiste en máximo 5 minutos. Pueden enviarlo al correo yotengounfuturo@onp.gov.pe. A partir del 31 de mayo hasta el 5 de junio es la fecha donde ustedes presentan sus trabajos. Para mayor detalle, se les va a hacer llegar a través de los grupos del WhatsApp y si tuviesen alguna consulta, lo pueden hacer también referente. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Gisela. Ahora sí, buenas noches con Gracias. todos. Buenas noches, Buenas noches. gracias. Hasta luego. Gracias a todos.